son nuestros análisis. Qué cantidad de lluvia cae, qué cantidad de escorrentía se genera. De repente en algún momento podremos ver lo que es socavación, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Pero básicamente cuando ya el agua de lluvia ya está en la superficie de la Tierra. Ahora, sobre la información hidrometeorológica, como dice ahí la diapositiva, está ligado a lo que nosotros querramos hacer, hasta nuestro estudio, ¿no? Y a la metodología que nosotros seleccionemos para elaborar nuestro proyecto, ¿no? Y en lo que mucho depende es de la disponibilidad de datos. Ustedes saben que el Perú es un país donde la tecnología básicamente llega muy tarde, un poco tardía, y la implementación de nuevos aparatos, de nuevos, digamos, equipos, es un poco deficiente por las mismas condiciones. Si bien no es cierto mucho por la parte del gobierno, sí por nuestra topografía, que son zonas de muy difícil acceso, y lo que genera es pues una deficiencia en, digamos, en acceder a ciertas zonas para poder instalar estaciones pluviométricos. Entonces, la deficiencia de datos es muy notoria en nuestro país, ¿no? Bien, en lo que es pluviométrica, la información pluviométrica son datos que obtenemos de la red, ¿no? De las estaciones que existen en la cuenca o en las cuencas vecinas, ¿no? De características parecidas. Básicamente las cuencas vecinas deben ser parecidas para poder obtener esa información. Puede ser que dos cuencas sean, digamos, colindantes en la línea divisoria, pero de repente son muy, digamos, su comportamiento climatológico de precipitaciones es muy diferente. Por ejemplo, tenemos en lo que es los que están en ceja de selva, ¿no? Los que están en la zona en la costa, eh, si bien es cierto, lo separa la cordillera de los Andes, pero hay zonas donde la cordillera es un poco, digamos, angosta. Y como hemos visto las clases anteriores, se genera lo que son las lluvias orográficas. Entonces, en el lado de la costa, en la parte alta, cerca a la cordillera, se generan las precipitaciones. Y para el otro lado ya comienza a caer, digamos, a llegar el aire sin humedad, y hay zonas muy secas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, las cuencas vecinas nos indican que deben ser de características climáticas parecidas, por los accidentes que existen en nuestro país, por la misma geografía, es casi, digamos, común encontrar que cuencas vecinas no tienen el mismo comportamiento, ¿no? Pero esto del tratamiento de datos nos da ciertas posibilidades de poder obtener datos de una cuenca para poder aplicarlas en otra. Ahora, en lo que es las estaciones pluviométricas, lo que nosotros podemos obtener como datos son láminas de precipitación diaria, mensual o anual. Si mal no recuerdan las clases anteriores, habíamos hablado de las precipitaciones, y la unidad de medida de la precipitación es el milímetro, ¿no? Eso que nos daba, digamos, lo que es 1 litro de agua esparcido en una superficie plana e impermeable. Esa es la lámina que generaba, ¿no? 1 milímetro. Cuando hablamos de precipitación diaria, pues es la lluvia que cae en el día,
La mensual es la acumulada de todo el mes y la anual es pues de todos los meses, el promedio de todos los meses. Generalmente es del día más lluvioso, ¿no? Y del día más lluvioso. Hay algo que me gustaría que ustedes también investiguen por su cuenta, es que en lo que son estaciones pluviométricas, por lo general, en nuestro país no son muy confiables la información. Bueno, básicamente porque, como les repito, la geografía de nuestro país es tan complicada que a veces visitar las estaciones es un poco difícil. Y otra que el personal encargado de recolectar esa información pues no está muy capacitado, que digamos, y básicamente por la lejanía. Entonces, es un poco, digamos, ¿cómo le diría? Un poco, entre comillas, temerosos de procesar esa información, porque básicamente no es muy confiable, ¿no? Pero, como dicen, a falta de algo mejor, pues tenemos que darle la validez que le corresponde, pero con cierta, digamos, con cierta reserva. El estudiar esta parte de la hidrología, pues se trata de eso, ¿no? De sopesar y evaluar la calidad de esa información, ¿ya? Eh, También en lo que es la información pluviométrica, tenemos lo que son las bandas pluviográficas. Si mal no recuerdo, en clases anteriores conversamos sobre lo que era el pluviómetro y lo que era el pluviógrafo. Eh, si recordamos, el pluviómetro es un depósito que por lo general, disculpen un momentito, por favor, ya, como les comentaba, el pluviómetro es un aparatito que tiene un depósito aproximadamente con una boca de 200 milímetros cuadrados, ¿no? Que recogía el agua de lluvia. Eso ya estaba estandarizado. Pero eso solo recogía el agua de lluvia. Y se iban midiendo pues los volúmenes de agua que iba recogiendo. Eso es el pluviómetro. Pero el pluviógrafo era un aparatito que tenía un pluviómetro y que registraba los datos con una plumita encima de un papel, más o menos como lo que vemos en la siguiente diapositiva. Esto de acá es un registro de un pluviógrafo, ¿no? Lo que ustedes están viendo, esto es un papel continuo de 24 horas, acá lo ven las horas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que está, digamos, asegurado al borde de un tambor que gira en 24 horas. Entonces, el pluviógrafo tiene un pluviómetro que dentro del líquido de la lluvia captada, recolectada, existe un flotador acoplado a una pluma y esa plumita va dibujando esta línea. ¿Lo ven? Entonces, si la plumita sube, digamos llueve, el volumen de agua va subiendo, va subiendo, va subiendo, 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 subiendo. La lluvia se estabiliza y de acá llega y nuevamente sube, sube, sube y hay una caída de golpe, como lo ven. Esta caída de golpe es cuando el pluviómetro ya se llenó y automáticamente se vacía,
se descarga y nuevamente empieza a llenarse y empieza a dibujar, ¿no? Pero es un flotadorcito que tiene, ¿ya? Estos datos de que esta banda pluviométrica también sirven para obtener láminas de lluvia, ¿no? Láminas de precipitación diaria, láminas de precipitación mensual, anual, ¿no? Dice que la información pluviométrica, por ejemplo, lo podemos utilizar en proyectos de drenaje, ¿no? Pero precipitaciones máximas en 24 horas. Es decir, cuando hablamos de precipitaciones máximas en 24 horas, ¿qué es lo que significa eso? Si nosotros, por ejemplo, vemos una lluvia, un día cualquiera lluvioso, empieza a llover, digamos, a las 2 de la mañana, llueve hasta las 3 de la mañana. Esa lluvia tiene un máximo, ¿no? Tiene un máximo. Y de repente se detiene. Y esto sigue. Pasada una hora nuevamente sube. Comienza a llover y nuevamente sube. Las lluvias máximas son los picos máximos en el día, ¿ya? Eso tiene una forma de tratar. Por ejemplo, si una lluvia, por decirles un número, tiene una duración de 1 hora, pero esa duración se dio desde las 11:30 de la noche hasta la 1:30 de la mañana. Entonces, cuando uno valora o evalúa la lluvia, se supone que la lluvia empieza, lo que empezó hasta de las 11:30 y terminó a las 12, el tiempo, no la lluvia, se contabiliza en un día y la otra parte se contabiliza en el otro. La suma de esos milímetros nos da la precipitación del día, ¿no? Puede ser del día anterior y del día, digamos, actual. Pero esa lluvia que se generó en ese lapso ha sido dividida. Eso hay que tenerlo muy presente. A ver, les comento. No sé si recuerdan, hace unos pocos años atrás, si mal no recuerdo, unos 5 o 6 años atrás, se dio una gran lluvia en Pucallpa, que empezó eso de las 9 de la noche, me parece, y terminó la lluvia creo que fue algo de 4 de la mañana, 5 de la mañana. El hecho es que lo inundó a la ciudad. Entonces, la mayoría de obras, una la donde yo estaba trabajando, se generó la lluvia a las 9 de la noche y solicitamos una ampliación de plazo, por lo que se había generado una lluvia torrencial a las 9 de la noche del día y no paró hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Entonces, una de las condiciones para que nosotros solicitemos una ampliación de plazo es demostrar que efectivamente llovió y que llovió en una cantidad tal que afecta a la obra. Entonces, se compraron los registros pluviométricos en el Senavi, me acuerdo que es de la oficina de Huánuco, creo que nos vendían. Resulta que cuando vemos la lluvia estaba generada, se supone que empezó, digamos, un día 9, ¿no? Y se fue hasta el día 10. Pero la lluvia estaba dividida. Entre el 9 decía 15 milímetros. Y en el día 10 decía 4 milímetros. Significa que si tú sumabas, la lluvia ya era 14 milímetros. Pero como estaba dividida, en uno salió una cantidad y en el otro salió menor. Y cuando nosotros solicitamos la ampliación de plazo, el análisis que hace esta persona dice, cuando tú se da la lluvia el día 9, digamos, tú ya no estabas trabajando.
no estabas trabajando porque la lluvia se genera a las 9 de la noche. Y al día siguiente, como la lluvia ya mermó, no te alcanza porque no es una lluvia de alta intensidad, porque tenía solo 9 milímetros. Y la lluvia, para que sea considerada, debería tener de 12 milímetros para arriba. Entonces, ustedes ven que esa partición generó para nosotros como empresa digamos, un revés económico, porque no nos reconocieron lo que se había generado. Y otra cosa, que cuando ustedes, bueno, ya esto como comentario, cuando ustedes trabajen y deban generar una ampliación de plazo, la ampliación de plazo no se genera por la lluvia, porque todo el mundo sabe que llueve, ¿no? Y la lluvia pasa y se supone tú puedes trabajar. Cuando uno solicita ampliación de plazo por este tipo de hechos, se solicita por la saturación del terreno, no por la lluvia, sino por la saturación del terreno. Es decir, que el terreno está tan húmedo que tú no puedes trabajar. ¿Ya? Eso como un comentario. Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Preguntas? No, ingeniero, creo que para aportar también, creo que se tiene que sustentar que la lluvia también afectó la ruta crítica de la obra, ¿no? Básicamente bajo esa premisa de que la lluvia afecta la, la ruta crítica, como te vuelvo a repetir, no es la lluvia la que afecta. En realidad es el efecto de la lluvia la que afecta. Y el efecto de la lluvia es la saturación del terreno. Es decir, cuando tú ejecutas una pista, una obra, un pavimento, lo que tú tienes que hacer es que la base o la subbase tenga una resistencia, digamos, apropiada. Y esa resistencia se lo calcula o se lo valora con la densidad de campo, ¿no? Normalmente, pues, una base puede llegar a 2.6, 2.5 de densidad seca. Pero cuando se satura el terreno, o sea, absorbe agua, esa densidad seca no llega a esa cantidad. Llega a 1.4, 1.3, 1.2. Entonces, si no tiene esa capacidad, digamos, esa resistencia, significa que sí te ha afectado, lo ha humedecido y le ha hecho que merme su resistencia. Entonces, cuando tú solicitas la ampliación de plazo, como premisa ya sabes que debe afectar tu ruta crítica de la obra. Eso ya es, entre comillas, está por demás decirlo. Pero lo otro es que debe, digamos, afectar a una actividad. Y la actividad que afecta es, digamos, al vaciado del concreto. No puedes vaciar concreto porque la base no tiene la resistencia especificada. ¿Ya? ¿Alguna observación más? Bien, el comentario que les hacía es por lo que a veces sé que estas hojas de datos que nos envían o compramos para hacer el trabajo, hay ciertas cosas que uno debe interpretarlo, ¿no? Están algunas veces muy, como dice el dicho popular, muy tiraditos de los pelos. Pero bueno, ahora yo les preguntaría a ustedes, eh, ¿cuántos milímetros de lluvia ustedes considerarían una lluvia fuerte? ¿Alguien tiene alguna idea? A ver, nosotros sabemos, por lo que hemos visto anteriormente, que 1 milímetro de lluvia equivale a 1 litro de agua, ¿no? En 1 metro cuadrado. Ahora, mi pregunta es,
¿cuántos litros de agua en 1 metro cuadrado nos afectaría en nuestra pista? 1 litro, 2 litros, 3, 5, 10. Bien, averigüen, empápense de eso. Eso también va a ser nuestro pan de cada día cuando empiecen a trabajar. Bien, entonces esto es una banda de pluviógrafo, ¿no? Ya saben cómo funciona. Esto es el vaciado de la banda y esto es cómo se ha generado, ¿no? Lloviendo y la bollita va subiendo la pluma y va dibujando esto. Bien. La otra información que podemos obtener es la pluviométrica o hidrométrica, ¿no? Y esto lo obtenemos de las estaciones hidrométricas, como las limnimétricas y las limnigráficas. Ustedes saben cuál es la limnimétrica, ¿no? Es una regla en el río que nos da el caudal, ¿no? Por la altura de la sección, por funciones, comparaciones, como ya lo tenemos calculada, digamos, el área de la sección del río donde está la regla, y también hemos calculado la velocidad, entonces ya podemos obtener el volumen de agua que pasa en ese instante. Pero la limnimétrica ya sabemos que funciona más o menos como el pluviógrafo, ¿no? Que a medida que sube el río por medio de unos vasos comunicantes llega a un buzón y ahí hay una boya también pegada, conectada a una pluma, y esa pluma va dibujando las alturas del río, ¿no? A medida que va creciendo, va subiendo la pluma y va dibujando, pero a través del tiempo. Entonces, más o menos el mismo funcionamiento que el pluviógrafo. Entonces, con eso nos van dando las descargas o caudales instantáneos del río, ¿no? Ahora, según el objetivo del estudio, igual que en las pluviométricas, podemos obtener descargas medias diarias, descargas medias mensuales, anuales, o descargas máximas y mínimas instantáneas, ¿no? A cierto periodo, referidas a cierto periodo de tiempo, digamos a 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, un día, todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, que para un proyecto de abastecimiento de agua, lo que nosotros necesitaríamos como información son medias mensuales, ¿no? Descargas medias mensuales de la fuente, siempre y cuando sea, digamos, nuestra fuente superficial. Entiéndase bien que esto de acá cuando hablemos de proyectos de abastecimiento de agua, son de fuentes superficiales. Estamos hablando de ríos, de quebradas, de arroyos, ¿no? Para donde sí influye lo que es el caudal de la fuente, ¿no? Para obras de toma, cuando hablamos de toma, estamos hablando de bocatomas, que puede ser para tomas de riego, inclusive tomas de abastecimientos también. Necesitamos los caudales máximos instantáneos y los mínimos promedios mensuales. Cada uno de estos datos tiene su razón de ser, no es que uno los toma o los pide porque quiere, no. Por ejemplo, los máximos instantáneos en una toma es para ver, por ejemplo, ¿no? Los volúmenes de agua que van a pasar instantáneamente sobre la bocatoma, ¿no? Y eso nos va a permitir diseñar los muros de contención, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que en una bocatoma uno lo encajona a la bocatoma, le pone muros de contención a las orillas y en medio está el azud, ¿no? El muro que levanta el nivel del agua para que pueda ingresar por la ventana de ingreso y vaya por el canal o por la tubería. Entonces, el caudal máximo nos va a servir para poder dimensionar esas alturas de los muros de contención, la ventana de captación y todo ese tipo de cosas. Y los gastos mínimos promedio mensuales, por ejemplo, es para calcular nuestro caudal ecológico.
Se supone que si yo le pongo al azud, ustedes ya saben qué es azud, ¿no? Me imagino que sí. Bueno, si yo tengo acá el río, yo pongo acá un muro, ¿no? Un azud. Esto es el azud. Entonces el río viene por aquí y baja, ¿no? Entonces yo debo poner mi ventana de captación a tal altura de que lo derive el agua por la ventana. Esto de acá es el fondo del río, esto es la captación, el azud que les digo, el agua está bajando en este sentido, ¿no? Mi caudal máximo me va a servir para dimensionar estas alturas, porque esos caudales con la sección del río, o sea, si yo lo hago en planta el río, acá está un muro, acá está el otro, la ventana está acá, y esta pantalla está acá, aquí. Entonces yo al río lo encauzo justo en esa zona para poder yo dimensionar esto y calcular el caudal que yo voy a necesitar, ¿no? Y el caudal mínimo lo que me va a servir es para poder dimensionar esta altura, ¿no? Y poder permitir que el agua pase con un caudal mínimo ecológico, porque aguas abajo no pueden quedar sin agua. Háblese los peces, hable la gente que vive aguas abajo. Y también me va a servir para dimensionar esta altura, la altura de la ventana, ¿no? Porque si yo no tengo este caudal mínimo, de repente lo dimensiono mi ventana, digamos, por ejemplo, aquí, dimensiono mi ventana aquí, en esto, y en tiempos de sequía ya no entra agua, y esa no es la idea, ¿no? Entonces, por eso se necesitan ciertos valores, mejor dicho, se necesita cierta información para poder dimensionar nuestras estructuras. Y esos caudales, los máximos, los mínimos, lo obtenemos de las estaciones, ¿no? Bien. La información que nosotros obtenemos, generalmente ustedes, algunos de ustedes ya conocen, se las compran, ¿no? Se compra esa información, no es gratuita. Entonces uno, cuando desarrolla un proyecto, necesariamente pues tiene que saber qué compra, no vaya a ser que compres, digamos, pan y lo que necesitabas era tortas, ¿no? Entonces no tendría caso. Por eso es necesario saber qué información voy a comprar de acuerdo a nuestro proyecto, ¿ya? Ahora, también es necesario la información climatológica general, ¿no? Háblese de evaporación, evapotranspiración, temperatura. Estos datos también los venden las mismas estaciones pluviométricas, generalmente lo tienen esta información, ¿no? ¿Recuerdan cuando hablamos de esas estaciones donde había uno como ventiladores, lo que medían el asoleamiento, el brillo solar, eso? Pues bien, esas estaciones son las que generan este tipo de información y que en su momento también se necesitan. Dice, si no existe datos de evapotranspiración, se estima por métodos indirectos, para lo cual es necesario, dice, viento, radiación solar, humedad relativa y presión atmosférica, para poder generar este dato, ¿no?, de evapotranspiración. De repente ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿y a nosotros qué nos interesa eso? No utilizamos. Yo les digo que sí. A ver, vamos a tratar de explicarles cómo se utiliza lo que es la evotranspiración. Cuando yo tengo un proyecto de irrigación, o sea, un proyecto digamos, de riego, ¿qué es lo que yo llevo o qué es lo que yo hago?
lo que yo hago es dimensionar estructuras que conduzcan el agua para poder regar una área de terreno, ¿no? Ahora, de acuerdo al tipo de terreno que es, al tipo de cultivo que desarrollan, a la zona geográfica y todo ese tipo de cosas, yo tengo un consumo de agua para este terreno, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo sembrar arroz que sembrar maíz. Las necesidades de agua de cada una de estas plantas es diferente. Y para eso se utiliza lo que es, no recuerdo el nombre bien, me parece que se llaman cédulas de uso consultivo, creo que se llaman, algo así se llama. Esas cédulas de uso consultivo, lo que me dan más o menos son, una pregunta, ¿ustedes ven lo que estoy haciendo en la pantalla? Sí, sí, creo. ¿Se ve? ¿Todos lo ven? ¿Alguno Sí. no ve nada? Está graficando al ingeniero, porque solo se ve el PPT. Bueno, eso ya les dije que era cuestión de ustedes, de su programa, ¿ya? Porque no es de acá, es de ustedes. Tendrían que verlo, ¿ya? Pero yo estoy haciendo algunos gráficos en la pantalla. Bueno, continuamos. Entonces, ya, eso van a tener que revisarlo ustedes, ya me parece que es el programa que ustedes tienen instalado. ¿Ya? Bien. Entonces, a lo que yo me refiero, voy a tratar de explicarles verbalmente. El consumo de agua de cada planta, de cada sembrío, lo da esta hojita que es el uso consultivo. Y digamos, esas hojitas nos da el uso del agua, el consumo de agua de cada planta, desde que se siembra y a medida que va creciendo, cuánto se utiliza agua. Y de acuerdo a su periodo vegetativo, que se llama, ¿no? Desde la siembra hasta la cosecha. Con esto yo calculo la cantidad de agua que debo captar para poder satisfacer el riego, ¿no? El riego de este campo de cultivo. Uno de los ejemplos más palpables de esto es, por ejemplo, Tinajones, Gallito Ciego, que son represas que se han generado para riego de agrícola. Entonces, la evapotranspiración es un factor muy incidente en el cálculo, por ejemplo, del vaso en la represa. Porque acá en esta área, en la área del vaso, digamos, en el espejo de agua, se genera evaporación de agua. En los canales secundarios se genera evaporación de agua, ¿no? Y la evapotranspiración se genera en el mismo cultivo, ¿no? Entonces, si hablamos de evaporación, se genera en los alrededores, en los campos, en el mismo campo de sembrío. Y la transpiración lo generan las plantas. Hay, por ejemplo, digamos, casos que se han dado que este valor de evaporación no ha sido evaluado convenientemente y en épocas de verano, pues por evaporación se pierde mucha agua. Igual es, por ejemplo, cuando veamos lo que es filtración. Muchos no han evaluado la capacidad del terreno y han visto que la pérdida de agua por filtración es elevada, ¿no? Entonces, cuando uno desarrolla proyectos, tiene que poner atención a todos los posibles factores
que pueden producir mermas en lo que estamos diseñando, ¿no? En nuestro caso, lo que son proyectos de uso del recurso hídrico, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta? Bien, continuamos. Dice, en proyectos relacionados con el recurso hídrico depende del estudio hidrológico y el éxito o fracaso depende de la cantidad y calidad de datos disponibles. A lo que me refería, ¿no? Si nosotros tenemos lo que es la información hidrológica, la información hidrometeorológica, ¿no? A las finales, nosotros vamos a tener, después del tratamiento, unos datos útiles para nuestro diseño. Pero, ¿qué va a suceder, digamos, si la estación donde nosotros obtenemos nuestros datos es obsoleta, maltratada, no tiene el personal idóneo? ¿Cómo es posible que de esa información precaria saquemos algo bueno? Por eso mismo yo les digo que en este capítulo lo que vamos a ver es más o menos el tratamiento de una información y ver si eso no es consistente, ver si es o no es apropiada, ¿no? Es algo básico. Ahora, la información hidrometeorológica es la materia prima, dicen, ¿no? Lo tratamos, lo elaboramos con la estadística y el cálculo de probabilidades y obtenemos un producto que son unos datos sintetizados que lo vamos a utilizar en nuestro diseño. Por ejemplo, acá en materia prima podemos requerir datos de escorrentía o, digamos, de caudal diario, mensual, anual. Nosotros lo tratamos y obtenemos datos, caudales máximos, caudales mínimos, pero ya tratados, listos para reemplazar en nuestro proyecto, ¿no? Con decirle, cuando ustedes diseñan alcantarillas, el básico de la alcantarilla es el caudal. ¿Qué caudal va a circular? ¿Qué caudal máximo va a circular a través de la alcantarilla? Y con ese caudal, ¿no? Con ese caudal yo diseño la sección de la alcantarilla, ¿no? Dándole su altura de seguridad, sus alturas necesarias, sus dimensiones necesarias para que funcione eficientemente la alcantarilla, ¿no? Pero si los datos que yo obtengo no tienen la calidad necesaria, ¿cómo es posible que yo pueda calcular un caudal para poder evacuar esa alcantarilla? ¿Qué tal si al ser los datos malos sobredimensione la alcantarilla? ¿No? Si yo sobredimensiono, pues bien, funcionará, pero la inversión económica sería una inversión, digamos, inútil, porque he hecho un gigante para una pequeñez de agua. Pero si la cosa es al contrario, la cosa es mucho más grave, porque al ser la alcantarilla pequeña y el caudal más grande, el caudal a evacuar sería muy grande, prácticamente la estructura quedaría inútil para eso. El agua pasaría por la parte superior de la alcantarilla, de repente destruiría la misma vía y todo un problema, ¿no? Por eso mismo, la consistencia, el tratamiento de datos que demos tiene que ser, digamos, con mucho profesionalismo la realización de esa labor, ¿ya? Bien. En lo que es recopilación de datos, esto ya es otro ítem, la recopilación de datos de la información hidrometeorológica, debemos responder secuencialmente. Cuando hablamos de secuencialmente, es decir, respondo la primera, luego la segunda, luego la tercera y de ahí las que vengan. No es que yo me voy de un lado a otro y respondo como se me antoja, no. Responder secuencialmente. ¿Para qué?
la primera pregunta. ¿Para qué se realiza el estudio hidrológico? Acá vamos a fijar objetivos, dice, determinar tipo de información. Es decir, ¿para qué necesito esa información? Voy a diseñar un sistema de agua potable, voy a diseñar un sistema de riego, voy a diseñar un puente, voy a diseñar una alcantarilla, voy a diseñar la estructura que me han encargado o que debo hacer. Pero esas estructuras tienen cierta importancia. ¿Ustedes recuerdan o ya han llevado algún curso de estructuras? Háblese de análisis estructural, concreto, algo. ¿Alguno de ustedes ha llevado? Todavía, ingeniero. Pero ya han llevado, a ver, ¿conocen la norma de cargas? Recién estamos llevando, ingeniero. Recién están llevando. Bien, cuando ustedes vean en sus cursos, la norma peruana, el reglamento, categoriza las estructuras. Por ejemplo, una estructura tipo A es un tanque elevado, ¿no? Que por la importancia que tiene, pues cuando le afecte un sismo, un terremoto o algo, esa estructura debe soportar y debe seguir funcionando. En teoría están los puentes, ¿no? Si bien es cierto, la categorización de puentes es independiente a lo que yo les estoy diciendo, porque el reglamento solo es para estructuras de edificación, puentes tiene su propio reglamento, también es una estructura, digamos, primordial, básica. Entonces, cuando nosotros fijamos digamos, los objetivos de nuestro proyecto, interviene también mucho la categorización de esa estructura. Con decirle, si a nosotros nos piden diseñar la evacuación de aguas de lluvia de un hospital, por la misma categoría que tiene el hospital, que es una estructura de categoría A también me parece, el estudio debe ser un estudio minucioso. Tú no puedes hacer un estudio de un hospital como si estuvieras haciendo el estudio, digamos, de, qué sé yo, un descampado, un terreno baldío, ¿no? Entonces, cada estructura tiene su importancia y cuando nosotros fijamos los objetivos para nuestro estudio, acá se fija eso. Es decir, acá voy a tener que la calidad de mis datos deben ser los mejores y para ese tipo de estructuras, ¿no? Y determinar el tipo de información que voy a utilizar. De repente es caudales máximos, de repente son precipitaciones diarias, mensuales, qué sé yo, ¿no? Acá en esta etapa se fija. ¿Cómo? Dice. ¿Qué metodología voy a utilizar? ¿No? Esa metodología ya lo vamos a ir viendo a poco más adelante. ¿Por qué? Justifico el proyecto, el estudio, desde un punto de vista técnico, social y económico. Si yo justifico desde un punto de vista técnico, pues daré mis razones técnicas para que se ejecute. Lo social, por lo general, se justifica porque es una necesidad para la comunidad. Y el económico, pues nosotros como ingenieros, todos los estudios que realizamos son estudios técnicos y económicos. Es decir, lo mejor, pero barato, que por lo general no es así, ¿no? Entonces, en esta pregunta del por qué, yo les preguntaría, y a su criterio, ¿cuál de los puntos de vista debe prevalecer? ¿El técnico, el social o el económico? ¿Quién me responde a esa pregunta? Señor Chávez. Chávez.
Presente, ingeniero. Señorita Chávez, ¿no? Señorita Beatriz. Sí, Desde ingeniero. su punto de vista, dígame, ¿cuál punto es el principal? ¿El técnico, el social o el económico? El señor Ángelo Rosales. Dígame usted, de su punto de vista, ¿cuál debe ser el que debe prevalecer? ¿El técnico, el social o el económico? El señor Jason Ramírez, la misma pregunta. Ingeniero. Según su punto de vista, ¿cuál debe prevalecer? ¿El técnico, el social o el económico? A ver. Bien. Ay, está entre... Bien, jóvenes. Como premisa, les voy a indicar lo siguiente. En ingeniería, y esto es para todos los cursos que ustedes lleven, en ingeniería no existe solución única. No existe una solución que diga, esta es la que debe ser. No existe la solución técnica como tal, no existe la solución social como tal, y no existe la solución económica como tal. Es decir, que la solución validera, la solución que debe prevalecer es la que conjugue de la mejor manera estos tres aspectos: lo técnico, lo social y lo económico. ¿Por qué razón? Si prevalece la solución técnica, por lo general afecta a la parte económica. Yo puedo resolver problemas, por decirles algo. Existe un meteorito con el mejor mineral del universo y puedo resolver el problema técnico y lo diseño con eso. Ya, ahora vayan y traigan el meteorito. En lo social, esta obra va a satisfacer a toda la comunidad. ¿Y las personas que quedaron afectadas por la obra? ¿Ah? Tengo dinero, pero no lo voy a gastar de todo en esa obra. Por lo general eso dice el alcalde. Todas las comunidades necesitan. No te voy a dar a ti todo, te voy a dar una parte. Pero la solución técnica que me han planteado, no llego ni a ejecutar el 20% con lo que me han dado de dinero. Entonces, la solución técnica, social y económica es la que equipara esos tres aspectos. Y eso es en todo, en todas las obras de ingeniería, en todas. No hay ninguna obra que no cumpla esto. Todas deben cumplir esto. Que tengan una solución técnica, social y económica justa. La solución técnica más satisfactoria y al costo mínimo.
y que satisfaga a toda la comunidad. Bien. Y la otra pregunta es, dice, ¿cuándo? ¿Cuándo se refiere a la oportunidad del estudio? Se supone que cuando yo hago un estudio, existen épocas. Por lo general, por ejemplo, se da en la mayoría de proyectos que he podido yo ver, visualizar y a veces elaborar. Generalmente es en los proyectos de agua, desagüe, saneamiento, aprueban los estudios en épocas de verano. Y cuando lo aprueban en épocas de verano, lo que yo obtengo en las, digamos, en el campo es los caudales mínimos, porque estamos hablando de estiaje, ¿no? En tiempos de verano. Pero ya no puedo obtener los caudales máximos. Y el estudio solamente dura 2 meses. Entonces, siempre va a existir una falencia de uno por otro, pero la idea está en hacer conjugar que los datos o los valores que yo necesite estén acordes a la oportunidad del proyecto. Si me piden ahora, ¿sabe qué, señor? No lo veo conveniente porque voy a obtener esto, alarguen su proyecto un par de meses o qué sé yo. Que por lo general nosotros sugerimos esto, pasan los 2 meses y lo llaman a otro profesional, ¿no? Entonces, para no perder el trabajo, nosotros lo desarrollamos en las condiciones que están, cosa que no debería ser. Bien, jóvenes, continuamos. Cuando nosotros recopilamos la información hidrometeorológica, recopilamos en cuencas, ¿no?, que tienen suficiente información, cuencas que tienen escasa información y cuencas sin información. La primera, con suficiente información, no es nuestro caso. En el Perú son muy, pero muy poquísimas las cuencas que están, digamos, monitoreadas, las que tienen la red de estaciones realmente establecida. Una de las cuencas que más o menos tiene toda la información necesaria es, por ejemplo, la del río Chillón, que esa es una cuenca que lo han estudiado porque abastece a la capital, ¿no? Y por el sistema de agua potable que tiene Sedapal. Es una cuenca que está muy estudiada, la que es el Chillón y el Rímac. La otra cuenca que también tiene muy, pero muy buenos registros es la cuenca del Mantaro, ¿no? Entonces, hay pocas cuencas que tienen una información suficiente. De nosotros nuestra realidad es más o menos donde existe escasa información y sin información. Y lo que vamos a ver en este ítem del curso es básicamente para esto, ¿no? En las cuencas que tienen escasa información se presentan 2 casos, donde dice escasa información de descarga, pero cuando hablamos de descarga estamos hablando de caudales, ¿ya? Acá estamos hablando de caudales. Y suficiente información de precipitación, o sea, de lluvias. Dice, para darle solución aplicamos modelos simples que relacionan descargas versus precipitación. Nosotros con las lluvias podemos generar caudales. Eso es lo básico que hacemos, el pan de cada día para nosotros, ¿no? Con las lluvias calculamos la precipitación, la lámina que se genera, con el tipo de cuenca, nosotros vemos el tipo de vegetación que tiene, la superficie que tiene, el tiempo de concentración que llega y calculamos un caudal en el punto que necesitamos y listo, ¿no? Pero la precipitación debemos transformarlo en caudal. Ese es el primer caso.
Y en el segundo caso es escasa información de descarga y de precipitación. Y esto es aplicar un análisis hidrológico regional. Esta partecita no es, digamos, lo que vamos a poder tratar en este curso, porque un estudio regional requiere de mucho tratamiento estadístico y no nos daría el tiempo abordar un proyecto de esta naturaleza, ¿no? No nos daría el tiempo. Eso ya queda a ustedes como inquietud o tarea para que puedan ustedes desarrollar, ¿ya? En el estudio regional. Y el otro es en el otro tipo de cuencas que es sin información hidrometeorológica, ¿no? Que este es el más crítico y el más frecuente, como es que tenemos que hacer un análisis regional con parámetros físicos y variables de cuenca con esa información que nos permitan generar los caudales. Esto de acá, cuando hablamos de un análisis hidrológico regional, estamos hablando de ya hacer, recolectar datos de otras cuencas y trasladarlos a nuestra cuenca, pero bajo cierto tratamiento. No se trata de traerlo y ponerlo tal como llega, no es así. Hay un estudio previo, minucioso, que se realiza. ¿Ya? Bien. Dice, en todos los casos, tengamos cualquiera de estos, suficiente información, escasa información o sin información, en todos los casos es imprescindible una visita de campo. Tienen que visitar el campo. No se trata de hacerlo vía satélite los proyectos. Necesitan ir al campo y ver in situ lo que sucede. El reconocimiento general del área de estudio, el aforo e inventario de fuentes. Cuando hablamos de esto, de inventario de fuentes, estamos hablando de corrientes de agua, de manantiales, de todo ese tipo de cosas. Toma de muestras de agua y sedimentos. Las muestras de agua básicamente es para ver si existe o no existe minerales, la turbiedad y los arrastres de sedimentos que tiene. Cuando hablamos, por ejemplo, de una muestra de agua con sedimentos, es porque existe alguna escorrentía con socavación. Entonces, básicamente nos va a dar una idea de cómo está la cuenca. Todos esos datos tenemos que sacarlos en el campo, eso no nos va a dar el Google Maps. Entonces, tenemos que visitar la zona de estudio. Identificación de niveles máximos y mínimos de los cauces naturales. Es muy común, por ejemplo, acá, conversar con las personas mayores y preguntarles, ¿no? Señor, ¿y hasta dónde subió el agua? Y ellos te dicen exactamente hasta dónde subió. Y con esas alturas lo hacemos como un equivalente de un linímetro. ¿Recuerdan? La regla. Con esa altura, más la sección del cauce ese, ya tenemos nuestros volúmenes máximos y volúmenes mínimos, ¿no? Entonces, pero esos datos los vamos a obtener visitando el campo, no vía satélite, como les repito. Cuando visitemos también en la cuenca, vamos a poder observar el equipamiento que tienen las estaciones, ¿no? Si están en operación, si están en buen estado, si son obsoletas y todo ese tipo de cosas. Vamos a identificar las áreas con problemas de inundación y drenaje, las que son, por ejemplo, zonas pantanosas, las que están zonas sin vegetación, las de máxima pendiente, todo ese tipo de cosas. Vamos a poder verlas, pero yendo al campo. ¿Ya? Bien. Algo que tenía que indicarles también acá es cuando nosotros visitamos las estaciones en el campo, donde dice acá ambientales, dice datos hidrológicos y ambientales más recientes,
es, por ejemplo, los cambios que ha sufrido la forestación. Por lo general, esto afecta a las, digamos, a las estaciones cuando por un mal mantenimiento crece la hierba alrededor de los equipos. Ustedes saben que, revisen ustedes las diapositivas anteriores, y hay una altura, ¿no? Hay una altura mínima que tiene el pluviómetro del suelo, creo que es 1,50 m, pero la distancia que debe estar a un obstáculo es 2 veces la altura del obstáculo. Si el obstáculo tiene 10 metros, el equipo debe estar a 20 metros de ese obstáculo, de ese árbol, muro, qué sé yo. Pero eso, por lo general, con estaciones lejanas no se da, porque visitan una vez al año, 2 veces al año, 3 veces al año, y la hierba crece y lo tapa completamente. Y la información que obtienen, pues, es errónea, ¿no? Entonces, para eso sirve la visita de campo. Ahora vamos a ver lo que es el tratamiento de muestras hidrometeorológicas. Esto ya es básicamente el punto del tema, ¿no? Y dice, recopilada la información, analizar su consistencia. Esta palabrita lo vamos a encontrar siempre en este capítulo, consistencia. Procesarla y sintetizarla para convertirla en un producto elaborado apto para el diseño. Dice, en el análisis de la información, ¿no? El análisis que vamos a hacer es en la confiabilidad, que es se refiere a la calidad de los datos. Vamos a ver si tiene saltos, si los datos están, digamos, secuenciales, correlativos. Uno ya cuando analiza una lista, eso también ya me imagino lo han experimentado, ven la secuencia, van subiendo, por ejemplo, de 1 en 1, de 2 en 2, y llega un momento en que uno de los datos sube 10 y nuevamente baja. Entonces, ese tipo de cosas ya nos va dando una idea, ¿no? La continuidad de los datos, dice datos faltantes en algunos años. Por lo general, cuando uno recibe la información, nos dan datos de 5, 6, 7, 10, 15 años. A ver, para que tengan una idea, por lo general, para desarrollar un estudio hidrológico, pues, de una estructura, algo, el mínimo de tiempo de datos que se necesita es en promedio 30 años, pero no vamos a encontrar 30 años de datos. Entonces, la continuidad de esa serie temporal a veces son muy limitadas, ¿no? Le falta en un periodo de tiempo, le falta en otro periodo y así. Entonces, eso es el análisis que también vamos a ver respecto a la continuidad. Y la longitud de los registros, ¿no? La cantidad de datos obtenidos en una variedad de años. Si hablamos de continuidad es, por ejemplo, los datos que faltarían en una serie. Y lo que hablamos de longitud, lo que les estaba comentando, que para hacer un estudio necesitamos 30 años, como mínimo. Pero en esos 30 años de repente falta datos. Entonces, la cantidad de datos obtenidos es de repente poca, es suficiente. Eso es lo que vamos a ver en el análisis. Toda esta situación que estamos hablando del análisis respecto a la confiabilidad, continuidad y longitud, es equivalente a un análisis de consistencia de las muestras hidrometeorológicas. Nuevamente la palabrita consistencia. ¿No? ¿Y esto qué incluye? Dice detección y corrección de posibles errores sistemáticos, completación de datos faltantes y extensión de series cortas a periodos más largos, ¿no? Acá ya estamos viendo de qué parte se compone el análisis de consistencia.
¿no? La detención de errores, ver qué errores están cometidos o se han cometido, la completación de los datos que puedan faltar y si tenemos una serie corta de datos, hacerlo más larga para poder utilizarlo, ¿no? En nuestro proyecto. Dice, la confiabilidad de la hidrología como disciplina científica se sustenta en la disponibilidad de datos suficientes en calidad y cantidad que permita la aplicabilidad de la metodología para la solución de cada caso en particular. ¿A qué se refiere esto? Si yo tengo una serie corta, ¿no? Si tengo una serie corta, no tengo datos suficientes. Pero por los métodos hidrológicos, yo lo puedo hacer una serie larga. Lo puedo transformar a una serie larga. Y ya tendría datos suficientes, ¿no? La calidad. Si esto tiene saltos, tiene algún problema, simplemente corrijo eso y mejoro la calidad. Y en la cantidad se relaciona pues con lo que es completación, ¿no? Bien. Esto de acá es un flujograma de lo que es el tratamiento de muestras hidrológicas, ¿no? La muestra hidrometeorológica, analizo. Información de campo, es la muestra consistente, entonces hago un análisis de consistencia, ¿no? Ahora, la muestra tiene serie completa, es decir, están todos los datos, sí, no, si no están completa todos los datos, completo los datos, ¿no? La serie ya es larga, si es larga, pues sigo con es una información apta, si no es larga, simplemente la serie, ¿no? De ahí viene la información apta y hago una síntesis y el modelamiento de los datos. Entonces, jóvenes, este es un proceso resumen del proceso que vamos a seguir para dar tratamiento a los datos hidrometeorológicos. En los análisis de consistencia de las muestras, ¿no? Nosotros compramos, digamos, la información y en esa información que nos dan existen, pues, faltan algunos datos y todavía no hacemos el análisis preciso, pero ya vemos que algunos años no lo hay. Por ejemplo, uno de los casos más, digamos, recurrentes es la falta de datos en un periodo determinado, 1 año, 2 años, 3 años, que por lo general es cuando, por ejemplo, cambian una estación de un lugar a otro. No sé si recuerdan que antes nosotros en la universidad teníamos una estación hidrometeorológica, ¿no? Una estación que recolectaba datos. De ahí creo que esa estación lo pasaron a otro lado, no recuerdo, el hecho es que ya no tienen esto. Pero esa estación, al pasar de un lado a otro, pierde, digamos, en un periodo de tiempo hasta que lo establezcan nuevamente, pierde la información, o sea, no colecta información. Entonces, eso se refleja en la información que uno adquiere, ¿no? No hay información para ese periodo y debemos completarla, ¿no? Los datos hidrometeorológicos, dice, serie registrada en el tiempo. Es una serie de datos, ¿no? Tal día, tal año, tal mes, con datos, ¿no? Es una serie registrada en un lapso de tiempo. Siempre va a estar el tiempo, que puede ser caudales, precipitaciones, temperatura, evaporación, evapotranspiración, humedad relativa, vientos, radiación solar, insolación, cualquier información que podamos obtener de la cuenca, ¿no? Ahora, entre más larga sea la longitud de registro, mejor será la estimación de las variables de diseño. Es decir, mientras más datos tengamos, los datos serán mucho más precisos, los que obtengamos, ¿no? Después del tratamiento, ¿ya? La no homogeneidad e inconsistencia de las series
es el aspecto más importante de la hidrología. Un error significativo introducido en el análisis puede falsear los resultados. Esto es lo que le estaba comentando, ¿no? Por ejemplo, si yo paso una estación de un lado a otro, esa falta de registro me introduce un error, me genera un error. Si yo cambio de personal, por ejemplo, de un personal idóneo que ha estado trabajando años en la estación y lo cambio por otro personal, simplemente se notará en el registro de los datos, ¿no? Datos con errores, datos no tomados a la hora. Por lo general son 3 tomas que se hacen en el día. Me parece 6 de la mañana, 1 de la tarde, algo así. Pero está establecido eso. Por lo general, cuando el trabajador es nuevo, pues hasta que se adapta, se olvida 10 minutos antes, 20 minutos después. Entonces todo eso genera, ¿no? Introduce error a la serie. La inconsistencia, dice, en la longitud de los registros debido a errores sistemáticos se presentan en forma de saltos y tendencias en la serie, en la media y en la varianza o en ambos. Por ustedes, bueno, ya han llevado, me parece, estadística, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? ¿Alguien no ha llevado estadística? Es necesario que me digan porque depende mucho eso, ¿no? Todos ya han llevado estadística, ¿verdad? Sí, ingeniero. Bien. Entonces, si han llevado estadística, ustedes ya saben que la varianza es el cuadrado de la desviación estándar, ¿cierto? Entonces, eso es una de las tendencias de la serie, ¿no? Que puede ser tendencia a la media o tendencia a la varianza. Entiéndase varianza como el cuadrado de la desviación estándar. Creo que ese parámetro estadístico lo conocen más, ¿no? Y la no homogeneidad debido a cambios de los datos vírgenes con el tiempo. Ejemplo, dice, en precipitación se generan estos cambios en los datos, dice, cuando cambia de lugar la estación, cambia del medio ambiente del lugar de la estación, presencia de vegetación, construcción de viviendas alrededor de la estación y otros más. Los tipos de errores que se introducen pueden ser de 2 tipos, sistemáticos y aleatorios, ¿no? Entre los sistemáticos, dice, que son los que tienen mayor importancia, los datos pueden ser incrementados o reducidos sistemáticamente, ¿no? Ese pequeño error que a veces se genera en la misma estación por alguna mal calibración del equipo y todo ese tipo de cosas, ¿no? En los sistemáticos tenemos que son naturales o artificiales y estos sistemáticos generan los saltos y tendencias. Dice, se deben eliminar de la información inconsistente, ¿no? Una información que presente, digamos, saltos y tendencias en la media o tendencias en la varianza son datos inconsistentes y debemos eliminar esa inconsistencia. En los datos aleatorios, bueno, son las inexactitudes, dice, de las mediciones y observaciones, ¿no? Y difíciles de evaluar transcurridos un tiempo. Esos datos de mala anotación, del cambio de lugar de una estación a otra, pues ya son errores que por lo general ya no se pueden recuperar, corregir, mejor dicho, ¿no? La causa de los aleatorios son errores en las observaciones. De repente el joven que se fue a tomar la medida de las lecturas de los equipos usaba lentes. Lastimosamente ese día se olvidó los lentes y tomó datos erróneos. Errores en la copia. En vez, muchos tenemos a veces el problema se nota ahí que en vez del 3 ponen el 8, en vez del 2 ponen el 5, entonces ese tipo de errores, ¿no? Trasladan de un lugar a otro. Errores en la impresión, aparatos malogrados y mal ubicados.
El tratamiento estadístico de los datos se realiza en saltos y tendencias y en los parámetros estadísticos más importantes de la muestra, la media y la varianza. Entiéndase varianza como el cuadrado de la desviación estándar, ¿ya? Como el cuadrado de la desviación estándar. Entonces vamos a ver lo que son los análisis de saltos. ¿Qué es un salto? Dice, forma determinística transitoria que permite a una serie estadística periódica pasar de un estado a otro, como respuesta a cambios propiciados por el hombre, desarrollo y explotación de los recursos hidrológicos en la cuenca, o a cambios violentos ocurridos en la naturaleza, que es el clima, ¿no? El análisis de la muestra recopilada se basa, dice, en 3 pasos específicos y primordiales. Identificación del salto, cuantificación del salto y corrección del salto. Identificación de saltos. Dice, serán evaluados mediante 2 métodos, el análisis gráfico y el análisis de doble masa. Este análisis gráfico es un análisis rápido que se puede resolver de inmediato. Los datos que ustedes compren en estaciones o en eso, lo pasan a Excel, lo grafican y ya obtienen su vista, ¿no? Su análisis. Dice, el análisis gráfico es el más simple de realizar, se basa en una metodología netamente visual de la información original recopilada. Se grafica a escala aritmética la variable, precipitación, caudal, temperatura, evapotranspiración, etc., en las ordenadas, y el tiempo anual, mensual, semanal o diario en las abscisas. O sea, simplemente dibujas la serie que te han dado, lo dibujas en un plan, en una gráfica. Voy a adelantar, a ver, aquí, ahí está. ¿Lo ven? Esa serie que me han dado, yo lo dibujo, ¿no? Por acá tengo la información hidrometeorológica y por acá tengo el tiempo. Por ejemplo, acá puedo hacer temperaturas o puedo hacer precipitaciones. El primer día o el primer mes del año me da esta. Segundo año, tercer año, cuarto año, tercer mes, cuarto, quinto mes y todo eso. Pero llega un momento en que de acá nuevamente se dispara, ¿no? Y nuevamente dibuja. Aquí existe un salto. Esta línea que ustedes ven aquí, esta línea que ustedes ven aquí, es la media. Esta es la media de la serie 1 y la media de la serie 2, ¿no? O de la 1 y de la 2. Es decir, nosotros recibimos nuestros datos en una lista, donde está el día o el mes, y nos dan, ¿no? Por ejemplo, del año, precipitaciones máximas, por ejemplo. ¿Cómo nos dan las precipitaciones máximas? Nos dan en la columna extrema izquierda, nos dicen el año, desde 1980 hasta el 2020, 40 años. Y en la siguiente columna nos dan unos numeritos, 17.5 en enero, 25.4 en febrero. Entonces, lo que nos están dando son precipitaciones máximas por mes, es decir, una información mensual. Eso yo lo dibujo acá, estas precipitaciones por mes y acá los meses. Y me va a dar una gráfica como esta. De los datos donde encuentro el salto, lo divido en 2 y esto de acá, obtengo su media, obtengo la media y veo la diferencia. Es un proceso simple. Esto lo vamos a ver más adelante con un ejemplito, ¿no? Bien, entonces dibujamos nosotros la gráfica a escala aritmética y obtenemos lo que ya hemos visto, ¿no?
acá nos indica que cuando la variable es precipitación o descarga, entiéndase descarga como caudal, el gráfico resultante se llama hidrograma, ¿no? Cuando yo dibuje esto y es precipitación o caudal, este gráfico se llama hidrograma. Eso es lo que nos quiere decir. Bien. Dice, de la apreciación visual de estos gráficos se podrá deducir si contamos con una información confiable o no. El análisis de la información debe completarse con la información de campo. Permite detectar las causas físicas que originaron los saltos en los datos. Es decir, si yo voy al campo en la visita que debe hacerse sí o sí y detecto, qué sé yo, que la estación ha sido cambiada de un lugar a otro, o que existe vegetación alrededor de la estación, todo eso lo debo complementar acá. Y me va a dar el origen del salto, ¿no es cierto? Entonces, en este primer análisis, dice que nos va a servir como una primera aproximación acerca de la bondad o confiabilidad de los datos, ¿no? Y también vamos a separar los periodos confiables, ¿no? Los periodos confiables de los periodos dudosos, que es este, ¿no? Eso vamos a poder separar. Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bien, continuemos. El otra forma de análisis es el análisis doble masa. En este análisis lo que hacemos es sumar nuestros datos, ¿no? Acumular, ¿no? Dice, se realiza para la determinación de la consistencia de datos, no para eliminar errores. O sea, esta gráfica simplemente es para determinar la consistencia. Ténganlo en cuenta bien esto que estoy comentando, lo que ustedes lo ven en la diapositiva, porque muchos utilizan este gráfico para corregir los datos, simplemente lo conectan, bajan esto acá y lo conectan. No sirve para eso. Esto sirve para determinar errores, sirve esto, para determinar la consistencia, no para corregirlos, los errores, ¿ya? Y esto se detecta por el número de quiebres, dice que presenta la curva. Por ejemplo, aquí hay un quiebre, ¿ven? Está con una pendiente y acá viene con otra pendiente. Aquí hay un quiebre. Y acá hay otro quiebre. La curva masa nos da a detectar los errores, o sea, los saltos, en base a esos quiebres que presenta la gráfica. Pero ¿contra qué lo comparamos? Lo comparamos con datos de otras estaciones que son vecinas, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, nuestra estación en la cuenca y no es confiable nuestra información, entonces buscamos estaciones que tengan, digamos, la misma geomorfología que la nuestra, es decir, un régimen de lluvias parecido, tipos de suelo parecido, vegetación parecida, pendiente de cuenca parecida, es decir, que sea parecida a la que nosotros estamos estudiando. Y de esas cuencas elegimos, mejor dicho, de esas estaciones que están en esas cuencas, elegimos la que tenga los mejores datos, la que presente la menor cantidad de quiebres, sus curvas masa. Y esas lo ponemos como estación base, como estación para comparación, ¿no? Y dibujamos el reto, ¿ya? Bien.
¿Alguna pregunta hasta el momento? Bien. Bien, jóvenes, 5:20, ya va a ser ahora. Voy a llamar nuevamente lista a los que no han estado. El señor Jefferson Sinuiri. Jefferson. Jefferson Sinuiri. No hay. Mendoza Ríos. Franklin Rojas. Presente, ingeniero. Bien. Jefferson no está, ¿no? No hay. Ya. Yulisa Mendoza. Presente, ingeniero. Bien. Silvia Castro. No hay. Bien, jóvenes, nos quedamos en esta parte. Nos quedamos acá, ¿ya? Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? Los PPT se encuentran en la plataforma hasta la fecha que estamos realizando. No, de la universidad. está todavía en el Drive. Ya, Tienes que ingeniero. ingresar al Drive y bajarlo. Ahí está todavía toda la información. Esta semana voy a poder trasladarlo recién. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Recomendación, jóvenes, avancen sus trabajos. No tienen mucho tiempo. Por favor, avancen. Esa es responsabilidad de ustedes. ¿Ya? Bien. Nos encontramos la próxima clase. Ya, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes.